Continuando con las actividades que se encuentran programadas para el día de hoy, les damos la más cordial bienvenida a este cuarto Congreso Internacional de Pedagogía Contemporánea. Esta tarde tenemos el honor de escuchar al doctorante José Luis Horacio Andrade Lara, quien presentará la ponencia titulada Reflexiones en torno a la tarea de la educación y la pedagogía ante la transformación política actual de México. Me permitiré dar un poco su semblanza del doctorante. El doctorante José Luis Horacio Andrade Lara es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Enseñanza Superior por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Distrito Federal. Cuenta con estudios de doctorado en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor investigador titular A de tiempo completo, perfil PRODEP, adscrito al área académica de Ciencias de la Educación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Asimismo, es miembro del Cuerpo Académico de Estudios Comparados en Educación en las líneas de investigación de política educativa, sujetos sociales, gestión y desarrollo institucional, y estudios sociales y culturales en educación, con los temas globalización e impacto en las instituciones de educación superior, flexibilidad educativa, educación y pobreza. Docente también en los programas de posgrado en el ICHSU, Maestría en Ciencias de la Educación y especialidad en Docencia y Licenciatura en Ciencias de la Educación. Doctorante José Luis Horacio Andrade Lara, le damos la más cordial bienvenida y gustosos lo escuchamos y le cedemos la palabra. Su micrófono se encuentra desactivado. Ya, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Lo escuchamos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Miren, pues lo que en esta ocasión, ¿verdad? No sé si ya se vea mi presentación bien, ¿sí? Sí, vemos la pantalla. Ok. Bueno, pues estas reflexiones que le llamo yo a esta ponencia nacieron un poco con un diplomado que tomé con el doctor Enrique Dussel sobre filosofía política. Fue mi descubrimiento, mi primer descubrimiento que hice sobre cuestiones de ética política con él. Realmente quiero decirles que estudiar con él, para los que han estudiado con él, yo creo que es un privilegio enorme escucharlo y y entender y comprender, pues imagínense que mucho más ha de ser esto para él y para nosotros, y creo también que tiene su propia complejidad, porque parte de toda esta cuestión de ¿cómo le llaman? Pues filosofía de la liberación y todos estos postulados que él tiene muchos años trabajando, es decir, es realmente un referente ya a nivel mundial sobre las cuestiones de filosofía de la liberación. Entonces fue a partir de ahí que yo comencé a identificar áreas de oportunidad en términos de trabajo académico, de decir, bueno, nosotros en educación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer mucho, y más en términos de lo que hoy se plantea como una cuarta transformación en México, que en general por algunos es bien entendida, ¿sí? Bien comprendida, pero por otros mal comprendida, mal entendida, y hay mucha gente que todavía hay que tener que ir explicando lo que significa esto, ¿sí? Que tiene mucho trasfondo en sentidos, lo que significa una cuarta transformación en México. No es un eslogan, ¿sí? Y es un trabajo enorme. Entonces, ahí surgió todo esto, ¿sí? Y
en esta ocasión, estas reflexiones me llevaron un poco a mí a pensar en que en educación pues tenemos que manifestarnos cuál es nuestra postura, cuál es nuestra participación, ¿sí? De esta supuesta, ¿verdad? Transformación social, económica, política y cultural. Entonces tenemos pues en un contexto que la prioridad de los intereses económicos en la sociedad está sobre el valor de la subjetividad. Y esto ha llevado a que el sujeto haya perdido interés en la vida social, porque el hombre actual pues está dominado en general su sentido común por una ideología neoliberal. Entonces, en el marco de esta transformación, dice, ¿cómo podemos pues conformarnos nosotros con ver cómo el sujeto es un objeto de consumo? No nos podemos conformar nada más con esto, ¿verdad? Sí. Y entonces, dice, desde tiempo atrás hemos sabido que en el marco del pensamiento social marxista se habla de un hombre nuevo y nunca, siempre se manifiesta el concepto de esta manera abstracta y a veces nos cuesta trabajo a los que nos desarrollamos en el mundo de la educación, nos cuesta trabajo pensar cómo hay que formar a ese hombre nuevo, ¿sí? Entonces es una tarea compleja que implica una nueva subjetividad, dice Dussel, una nueva forma de pensar, cómo generar un nuevo pensamiento social, cultural y político. Rescatar al sujeto, pues no es cosa fácil, sobre todo si pensamos que en nuestra sociedad el sujeto se le ha objetivado, le ha fetichizado y se ha enajenado de manera muy específica. Ya hemos leído sobre estos temas en algunas ocasiones. Entonces, el eje se considera desde esta perspectiva que el eje del cambio, gran parte, está en la subjetividad. Sí. Dussel plantea diversos momentos en la historia de México donde dice, se fracasó por esto y por aquello, pero sobre todo se fracasó porque no logramos realmente efectuar el cambio desde la subjetividad. Y ahí está un poco la reflexión que viene al caso hoy para pensar, bueno, en educación, ¿qué vamos a hacer con respecto a esto, verdad? Sí. Entonces, para Dussel, esto es una tarea de nuestro tiempo, reinventar al hombre y a la mujer, crear un nuevo mito fundacional que permita reimaginar la realidad desde sus cimientos. La nueva subjetividad que requerimos es hacer conciencia de nuestra historia y dar el giro. Dice él, pues de ser dominados por las culturas europeas, tendremos que recuperar nuestra propia y auténtica identidad. ¿Ya lo logramos? No. Entonces, hacer conciencia de cómo hemos ido transformándonos para poder modificar la propia subjetividad es el motivo de esta reflexión o de estas reflexiones. Entonces, retomo el trabajo de Dussel en su texto de Hacia una nueva cartilla, ¿sí? Ética, porque él criticó la cartilla moral de Reyes, la anterior cartilla, y él propone algo, cosas nuevas en esta cartilla, y está muy interesante realmente leerla. Y ahí plantea que México ha tenido 4 transformaciones. La primera, y entonces aquí lo que yo delineo en esta ponencia es un poco un FODA, el FODA de cada transformación por el que México ha pasado a partir de la lectura de Dussel, ¿sí? Y entonces, en la primera transformación que partió desde 1808, es decir, de la Revolución de Independencia, ahí tuvimos que la fortaleza fue crear una fuerza social, sobre todo con base indígena, que buscó y logró de alguna manera abolir la esclavitud, construir una oportunidad con México con libertad e independencia de las potencias extranjeras, sobre todo de las potencias europeas, ¿sí? Y bueno, la debilidad consistió fundamentalmente en que pues no se logró esa unidad, ¿sí? Sobre todo porque
recordamos, pues la lucha, ¿sí?, entre conservadores y liberales. ¿Y cuál fue, pues, esa amenaza que se ciernía sobre el México independiente? Pues las manos de las potencias extranjeras, y que nuestra nación pasó de un dominio de unas potencias extranjeras a otra, que se considera que esa otra es los Estados Unidos, después de la invasión de los Estados Unidos también, y de la guerra con los Estados Unidos, en el cual perdimos más de la mitad del territorio. Y entonces eso consiste en la foda de la primera transformación. En la segunda transformación encontramos estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El primero, esta segunda transformación tiene como marco el año de 1862 o a partir de. Y bueno, en esta la fortaleza fue que se le trató de devolver la legalidad a las acciones del Estado a través de la constitución política, que se crean las bases de un Estado laico, nacional, y que se le devuelve la propiedad comunal a los pueblos. Eso es muy importante. Y tuvimos como oportunidad dar al Estado mexicano cierta dignidad y respeto frente a la ambición de las potencias extranjeras. Entonces también eso puede hablarse en ese sentido, en esta segunda transformación, ¿sí? ¿Y cuál fue nuestra debilidad en ese periodo? Pues que no se logra la consolidación realmente del proyecto. No se afianzan las bases del Estado con un carácter nacional a largo plazo, ¿sí? La amenaza que se cirnió, pues es el caudillismo, la búsqueda de hacerse el poder y de no lograr un ejército que respaldara esa primera pretensión de institucionalidad que se creó con la reforma de Juárez, y pues se instala la dictadura porfirista. Esa fue nuestra gran amenaza en esa segunda transformación. Y la tercera transformación, 1910, revolución social. ¿Cuál fue esta, no?, esta foda? Pues nuestra fortaleza fue en esa época que se incorporan muchas demandas sociales, no solamente campesinas, obreras, también en la Constitución de 1917. Y se crean bases de un Estado nacional, pero también ocurre esta cuestión que se venía arrastrando ya desde el siglo anterior, que es el caudillismo, y que esto logró, hay que recordar, el maximato, ¿se acuerdan de lo de Plutarco Elías Calles y otras formas de caudillismo que se dieron en esa época? Porque no solamente fue, bueno, fue un proceso complejo que se logró. ¿Cuál fue, es decir, en qué trastocó, en qué se transformó la revolución? Pues se pretendió un estado de bienestar, se empezaron a crear instituciones en ese sentido, pero se empezó a desconfigurar el estado de bienestar. Y este estado de bienestar empezó a ser sustituido por un estado neoliberal. Entonces, en la tercera transformación, entra en crisis todo ese proceso del estado neoliberal que conocemos ya, la trayectoria de 30, 40 años atrás, sobre cómo se fue conformando primero el estado neoliberal en México y después cómo cayó en esta crisis, en la cual el momento crucial de inicio de la cuarta transformación se marca en las elecciones de 2018 con el triunfo de la oposición, y que entonces con este periodo de cuarta transformación nos encontramos con esta marco de FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que consisten en que la fortaleza principal es, bueno, pues que se le está dando prioridad a los pobres, que los programas sociales contribuyen de alguna manera a una de las cuestiones éticas primordiales y principales que señala Dussel, que es la sustentabilidad de la vida humana como principio ético fundamental. Una de las oportunidades es crear condiciones para desarrollar una nueva subjetividad, y he aquí un poco el meollo del asunto, en la conciencia social, una nueva subjetividad en la conciencia social en términos de desarrollar una cultura democrática y de organizar mejor las estructuras sociales y de interacción de grupos sociales y políticos. Sí, esa es nuestra gran
oportunidad. Entonces, pues el papel de la educación y la pedagogía, decía yo al principio, pues es fundamental en esto. Debilidades, el problema de la corrupción, lo sabemos perfectamente. Y de amenazas constantes, permanentes ataques de los medios de comunicación. Una oposición sin cultura democrática, llena de odio, de racismo, de clasismo, operando para frenar y estancar esta transformación. Entonces tenemos, pues nos encontramos en una nueva oportunidad histórica desde la perspectiva de Dussel. Habría que modificar el sistema bajo ciertos principios normativos críticos, le llama él, ¿sí? Y se señala de esta manera que se requiere de una construcción material, una deconstrucción de la legitimidad, crear nuevas bases de legitimidad, de factibilidad, es decir, que las cosas que se pretenden realizar con la transformación sean posibles realmente, ¿sí? Y una deconstrucción de la legalidad injusta, porque sabemos perfectamente en qué reside el poder de los grupos oligarcas del periodo neoliberal, ¿sí? En el marco jurídico, ¿sí? Injusto. Entonces ahí tenemos un potencial momento de búsqueda de liberación de esa opresión anterior, ¿sí? En la de la época de la tercera, ¿sí? En ese régimen anterior injusto que tratamos en esta cuarta transformación de transformar y de cambiar. Entonces, ¿cuál es la tarea de la educación? En la creación de esta nueva subjetividad. Entonces, crear una nueva subjetividad pasa por el deber de crear conciencia del momento actual, en primer lugar. Necesidad de alfabetizar políticamente. ¿Qué significa esto? Es una tarea enorme, ¿sí? Colosal, diría yo. De alfabetizar políticamente a la población, porque necesitamos personas que estén capacitadas para poder realizar con efectividad el cambio, ¿sí? En diversos sentidos, política y culturalmente. Entonces, la nueva subjetividad en nuestro caso implica romper el pensamiento primero colonial y eurocéntrico, ¿sí? Y romper con el neoliberalismo. Para poder romper con el neoliberalismo, ¿sí? Porque no es una tarea fácil, ni es tarea de una persona, ¿sí? Entonces, esto de alfabetizar políticamente a la población en diversos sentidos es, digamos, una tarea compleja que hay que ir desmenuzando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Crear un etos social. ¿Esto cómo se adquiere? Se adquiere por la educación, por la tradición, en la familia, en la comunidad de base, en nuestra comunidad, ¿sí? Y en el actuar de toda la sociedad, esto se va a determinar la subjetividad de cada miembro. Por eso ahora, en educación, se está iniciando un proceso incluso con la nueva escuela mexicana, que se habla de mucho vínculo con la comunidad. Ojo, ahí tenemos una área de oportunidad. ¿Cómo se va a realizar esta vínculo y relación de la escuela con la comunidad? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues nosotros hay que cultivar la virtud de la justicia, la honradez, el valor del bien común sobre el individualismo, ¿sí? Los valores que deben inculcarse en la escuela y en la familia, dice Dussel. Participación y consenso comunitario, respeto y consideración hacia la opinión de los demás, forma parte todo esto de la construcción de cultura democrática, vocación por el servicio hacia los demás, que es la consideración del bien común, ¿sí? Y la nueva subjetividad está rodeada de fortaleza y posibilidades de sobreponerse a la adversidad. Esa sería una de las cuestiones claves también. Y bueno, pues el respeto definitivo por la vida del planeta, que encierra la misma existencia de la humanidad, ¿no? El respeto por la naturaleza. Hay muchos matices para hablar de este tema y en muchos lugares y en muchos espacios se ha dado esta discusión acerca de, digamos, el respeto por la vida del planeta, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta es un poco lo que yo, mis reflexiones, ¿verdad?
sobre este tema que yo quería platicar aquí. Bueno, ¿cuál sería, verdad, el papel, dijimos, verdad, de la educación en esta nueva conformación de la subjetividad? Y es como para iniciar ese proceso, porque somos docentes, estamos en este marco, ¿verdad?, de vida laboral que tenemos nosotros como docentes y decimos, bueno, ¿y qué papel toca? Tenemos que reflexionar mucho sobre estos temas. Pues muchas gracias. Estas son mis referencias. Hay muchas cosas que leer del doctor Dussel y en esta ocasión, pues esta era mi participación. Muchas gracias. Mara, a sus órdenes. Sí, le agradecemos mucho. Realmente creo que el panorama que nos pues pinta aquí lo abordo de manera como muy compleja, pero al mismo tiempo nos permite como ir pausando como punto por punto, ¿no? Retomar un poco esta cuestión que usted señala respecto de ser conscientes de nuestra historia, de nuestro origen y de el papel que tenemos en el presente y en el futuro, ¿no? En esta como posibilidad de construir transformaciones y ya no solamente dejarlos en este como panorama de lo utópico, sino de lo real, de lo material, de lo factible y concreto. Claro. Entonces, creo que eso es una labor y una tarea pues que nos concierne a todos, pero también esta tarea atravesada pues por muchas problemáticas en una sociedad en la que cada vez estamos más alejados de lo común o de lo colectivo y más situados desde lo individual. Sí. Entonces, ante esto, pues, ¿cuáles podrían ser unos pequeñas como acciones dentro de este entorno, ¿no? Ya abordaba como algunas, algunas, pero no sé si pudiera como darnos a otros ejemplos. Sí, pues yo creo que es parte un poco como que de esto que decíamos de lo factible. Nosotros desde nuestro salón de clases, yo creo que tenemos mucha tarea por hacer. Yo veo, por ejemplo, en las actuales generaciones, incluso veo un cambio entre las generaciones de estudiantes antes de pandemia y ya la generación de la post-pandemia. He estado viendo y estoy muy inquieto, no alarmado, por ver cómo esta nueva generación de la post-pandemia como que nos va a costar un poquito más de trabajo, pero también veo una área de oportunidad. Veo jóvenes muy decididos, más decididos que antes, a romper con muchas cosas, a romper con muchos obstáculos para poder ser ellos, ¿sí? Eso es como que veo como esa área de oportunidad en la nueva generación, pero también veo una inercia de una generación que ha perdido hábitos, por ejemplo, hábitos de estudio, hábitos de concentración, ¿sí? Ahora mis estudiantes, yo los veo que regresaron, regresaron a la vida presencial después de estar 2 años, ¿verdad? En una situación de virtualidad casi permanente en la escuela, en la educación. Y yo los veo con dificultades de hábitos de estudio, con dificultades. Entonces, es como ir contra la corriente otra vez, ¿sí me explico? Es un poco, bueno, ¿por dónde puedo? Yo siempre me hago ese cuestionamiento. Yo creo que todas las clases y en todos momentos me hago cuestionamientos acerca de cómo puedo generar desde mi aula, desde mi salón de clases con mis estudiantes, cómo puedo crear una nueva subjetividad, un nombre nuevo. Digo, pues necesito
¿cómo se dice? Emplazarme a fondo, ¿verdad? Sí, tengo que emplazarme a fondo para poder decir, tengo que generar reflexión crítica, pensamiento crítico, ¿sí? Enseñar a pensar y a reflexionar las nuevas realidades a los estudiantes. ¿Cuento con cosas a mi favor? Sí, esa área de oportunidad que yo mencionaba hace rato, pero cuento también, pienso yo, con cosas que están a veces como que en contra de uno, ¿no? Yo digo, los nuevos, los medios de comunicación, las redes sociales que atrapan a los jóvenes, a veces en superficialidades, ¿eh? O a veces en ciertos aspectos que dice uno, ¿cómo lo saco de ahí? ¿Verdad? ¿Cómo hago que? Porque ahora, por ejemplo, tenemos esta situación. Tú le puedes decir a un estudiante dentro de un salón de clases, ¿me pones atención o me están poniendo atención? Porque los ves con sus celulares todos, ¿no? En la mano. Y el maestro hablando y el muchacho con su celular, los muchachos. Y dice uno, ¿en qué momento me están escuchando? Están utilizando su mensajería, están utilizando sus redes sociales, ¿sí? Y entonces me cuesta trabajo, ¿no? Y digo, pero ¿cuál es la área de oportunidad que yo decía que sí tengo a mi favor? Que los jóvenes de hoy tienen mucho potencial por querer ser ellos, por ser autónomos, por querer ser libres en muchos sentidos, ¿sí? Eh, sí encuentro esa posibilidad, pero obviamente, vamos, esto se va a ir dando poco a poco. No hay nada escrito, no hay una receta de cocina. Incluso Dussel lo dice, lo menciona varias veces y dice, tenemos que ir haciendo como pruebas, ¿sí? Como ir probando, como ir diciendo, vamos a ver si por no ir al tanteo tampoco, ni en la ocurrencia, sino en el sentido de decir que podríamos, digamos, irnos imaginándonos escenarios, ir viendo posibilidades de caminar por ciertas áreas, ciertas cosas. Entonces, me parece muy interesante la cuestión del respeto, de reconocer al otro, ¿sí? Esta palabra tan a veces sencilla, pero que compleja es, ¿sí? De reconocerse a uno mismo y de reconocer al otro. Y en ese sentido yo creo que podríamos ir caminando, ¿sí? Adentro de nuestro salón, haciendo que el estudiante aprenda a reflexionar, aprenda a comprender mejor los textos, ¿sí? En fin, una serie de consideraciones que podríamos mencionar, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos esta pues invitación crítica, reflexiva y también esperanzadora. Quisiera preguntar a los compañeros si alguien tiene alguna duda o quisiera compartir algo. Yo, Adelante, por favor. me llama la atención cómo la forma en que se presenta el desarrollo histórico del país en ciertas épocas. Difiero un tanto y no de ahorita, sino desde esta parte, sí lo considero de mercadotecnia de la cuarta transformación. Primero, la denominación propia, que creo que tampoco no va a ser el tema de este punto. Y en cuanto a debilidades, oportunidades y amenazas, esta parte administrativa. Es interesante cómo se plantea para entenderlo mejor. Creo que por ahí también en las amenazas, que viene siendo lo externo, en la parte de la cuarta transformación, pues puede haber unas más. Pero hacia el interior de esta misma cuarta transformación, pues hay grandes diferencias que para mí realmente no hay mucho cambio con respecto a lo anterior. Creo entonces que si enfocamos que la parte crítica y la parte de la transformación a través de la educación, si bien es cierto, ha ido cambiando, no es un tema que se está innovando en este periodo histórico del país. Digo, yo estudié la licenciatura en pedagogía en los décadas de los 90, recién caído el muro de Berlín,
y el conflicto que tuvo la izquierda para posicionarse y entender el nuevo capitalismo que se estaba llevando a cabo, el neoliberalismo en Inglaterra, y cómo las teorías marxistas de la reproducción estaban muy en boga, y a raíz de eso sale la teoría de la liberación, bueno, en el sur Freire, en el norte Giroux, Apple, McLaren, y todos estos teóricos que nos permitieron ubicar el papel de la docencia y de la educación en un sistema capitalista opresivo. Sí. Y que si bien es cierto, eso se ha ido llevando de manera paulatina y tal vez muy poco en las universidades o en las instituciones de educación superior, y a lo mejor más en partes rurales, no es un tema propio ni bandera de la cuarta transformación. Es algo, son procesos históricos que se enmarcan en la gran lucha de los pueblos latinoamericanos por emanciparse de la dominación, no solamente lo europeo, lo estadounidense, ¿no? Tenemos al interior nuestras formas propias de organización social que discriminan. Entonces, creo que es un riesgo, desde mi postura, y esto es muy personal, cómo se quieran apoderar de este discurso crítico. Y todo lo que no esté a favor de ese discurso crítico es alienante o está cosificado y entonces discriminamos, sino que no es una bandera propia de la izquierda institucionalizada de los partidos políticos que ahora están en el escenario político del país. Si bien es cierto, estos foros y las presentaciones que hizo, como la del doctor, nos ayudan a dialogar, a disentir, y de alguna forma en este intercambio de ideas y de argumentos nos ayudan a movernos críticamente para entender mejor la realidad, y los que estamos inmersos en los sistemas educativos definitivamente nos ayudan a conjuntamente con nuestros estudiantes formar posturas sin llegar a este manicaísmo educativo de que esto es bueno y esto es malo, ¿no? Creo que las posturas se construyen en términos freirianos conjuntamente. No es de que yo, profesor dominante, le enseño al alumno el camino correcto que debe seguir para ser ya consciente. Creo que es un ir y venir tanto del educador como del que recibe la educación o del educando, y se va transformando la realidad histórica desde el aula, sí, pero en conjunto. Desde mi punto de vista, no es una posición de poder. Le agradezco al doctor el material, y que me permite a mí, por lo menos, seguir generando la reflexión que, como lo comento, pues llevo desde los años 90 en estos temas, ¿no? Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted, porque a mí me parece muy importante escuchar en general todas las posturas, digamos, habidas y por haber, que mejoren, que contribuyan a algo. Sobre todo esto, ¿no? Que contribuyan a algo, porque yo creo que no hay que encerrar, definitivamente, yo creo que se cometen errores, sí, que es difícil transitar, también hay que considerar eso. No es sencillo navegar en estas aguas, ¿sí? Que en ocasiones son tempestuosas, ¿sí? Pero yo creo que tampoco debemos de construir cosas tan esquemáticas, ¿no? O tan dogmáticas. Eso estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero qué complejo es caminar en estas aguas y en estas situaciones. Lo que sí yo veo es dificultad de poder entender las acciones que se toman para hacer frente a todo esto, porque encontramos oposiciones diversas, ¿verdad? ¿A poco no? Oposiciones desde los medios de comunicación, como decía yo, ¿sí? Pero también encontramos otras distintas oposiciones. Pero me encantó escucharlo y, creo que hay algunas razones de peso en lo que usted dijo. Gracias. Le agradecemos por este espacio de diálogo y reflexión y propuesta. Muchas gracias, doctorante.